Buenos días, amados hermanos, todos los que estamos en Cristo, todos los que somos de la familia de la fe, venimos en este tiempo, en estos momentos, a la presencia de nuestro Señor para compartir algo de una enseñanza que Él nos pueda dar para aumentar nuestra fe, sobre todo en la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, que a través de su palabra siempre tendremos nosotros ese crecimiento espiritual necesario para la vida, el espíritu del creyente. Muy bien, pues vamos a llamarle a este mensaje Jesús, refrigerio del alma. Pues bien, con este título, Jesús, refrigerio del alma, también podríamos decir satisfacción para el alma. Eh, en esta porción de la palabra, nosotros tenemos que acercarnos a ese mundo espiritual de nuestro Dios para llenarnos de su presencia en esa dimensión espiritual. Y para ello, nuestro fundamento en la palabra va a ser el Salmo 63, los versos del 1 al 4, para los que quieran anotar y puedan seguir esto, explico de esa manera. Pero antes de entrar a estos versos centrales del Salmo 63, vamos a ver qué nos dice previamente también el Salmo 42, los versos 1, parte del 2 y el verso 3. Y voy a empezar justamente leyendo esta parte preambular al fundamento básico que es el Salmo 60. Dice de esta manera en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de ese Dios vivo. Y el verso 3 concluye diciendo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Le preguntaban al salmista, como quien diciendo, ¿dónde está ese Dios que clamas? Ahora, el Salmo Central 63 nos dice de esta manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, mis brazos, Dios grande y vivo. Pues bien, amados hermanos, con esta inspiración del salmista, también nosotros nos inspiramos y nos llenamos de esa presencia para tener ese refrigerio en el alma, no solamente en nuestro entendimiento, también en el corazón. El alma habla de un sentir de nosotros que está alrededor de nuestra mente, de lo que la palabra nos pueda emocionar y nos pueda también consolar. Eso es cierto. Cuando leíamos en este verso 42 o en estos versos del capítulo 42 de los Salmos, cuando decía que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Se entiende aquí que tanto un venado, un ciervo en las montañas, en los montes,
clama cuando no hay agua. Estamos en un tiempo tal vez de sequía en ese lugar donde los animales viven, pastan. Y cuando no hay agua, el siervo dice, clama de tal manera como que clamándole a Dios, clamándole a su creador, porque no olvidemos que todo lo que respire dice alaba a Jehová. Y lo alabamos de múltiples maneras, aún ese reino animal es vivo también, porque siente la angustia de la sed, como nosotros los hombres sentimos la angustia de la sed de Dios, porque Él es el agua viva en su Santo Espíritu que hoy está con nosotros. ¿Se acuerdan del Salmo 1? No voy a ir a ello ya, sino que simplemente dice, como ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que emprenda el hombre que se parece a ese árbol, prospera, dice, irá bien. Así son las cosas de nuestro Dios que nos lleva a estas enseñanzas que nos animan, que es un refrigerio para nosotros. Por eso estamos aquí, clamándole a ese Dios vivo, buscando su rostro. ¿Y dónde le buscamos? Lo buscamos justamente a través de su palabra. Y qué bueno estas palabras del salmista que nos habla. Y juntamente por eso hoy venimos a estas porciones de la palabra que está en el capítulo 63, cuando dice, aquí es David, quien está clamando. ¿Quién está clamando como si le faltaría esa agua también como era al ciervo, al venado, a ese ciervo que brama porque no tiene agua y puede ser presa de los depredadores, de un león, de un tigre, porque dice que ese animalito cuando está así sediento se pone nervioso y al ponerse nervioso emana un olor muy singular de su cuerpo. Y no solamente eso, porque también brama, llora. Y cuando llora, también el depredador le escucha y le persigue por donde escucha su bramido. Se hace doble presa de él, por lo que emana su cuerpo y por lo que también clama, sin saber él de que puede ser víctima, o también sabiendo que puede ser víctima. Entonces brama por dos cosas, por la sed que tiene, el agua natural, y también por lo que sabe que puede ser presa de un depredador, estar por ahí, y al escucharle puede ser más rápido víctima de ese depredador. Bueno, el hombre tiene algo parecido como David. ¿Qué pasó con David en este salmo que está clamando también? Dios mío eres tú, le dice David. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, carne te anhela. Está diciéndole a Dios también que nosotros, como David, buscamos desde tempranas horas de la mañana los que tenemos hambre y sed de ese Dios vivo, de ese Dios que Jesús habló de él, también del Padre Celestial, cuando ahí en ese lugar de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, se paró en ese auditorio, vamos a decir así, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la escritura, lo dijo él también, de su interior correrán ríos de agua. El que bebe del agua de Jesús, el que bebe de él, el que se acerca a Jesús, el que le busca en espíritu y en verdad, el que desde que amanece está levantando su corazón, su alma, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, está levantando su voz a un Jesús que tiene la respuesta
no solamente para sus necesidades propias de la vida del momento, sino para el día que se va a avecinar, porque se supone de madrugada, le dice, de madrugada, porque tengo sed de ti, decía David a Jehová, al Padre, y ese Padre es Jesús para nosotros. Para nosotros también es el Padre Celestial. Ya veremos más adelante. O Jesús enseñó la oración a los que le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Él elevó su voz también. Lo primero que dijo es justamente elevar su voz al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y así es como empezamos nuestras oraciones, nuestros clamores. Pero vamos a ver primero qué pasaba con David aquí en este tiempo del cual nos va a hablar el Señor grandemente. Mi carne te anhela, decía, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Está como el ciervo que brama en un momento de sequía. El alma también de nuestro Señor está en esa condición. El alma nuestra, dice, está pasando por un momento seco y árido donde no hay aguas. Para poder ver, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amados hermanos, él no estaría pasando por un momento grato en ese momento cuando escribió esto, porque le decía, así como te vi en el santuario, con sus ojos espirituales. De hecho, entonces le decía, así como te vi en el santuario, hoy estoy en tierra árida y seca, y estoy más aún siendo víctima el rey que me persigue y sin tener siquiera un gran motivo como para perseguirme. Soy víctima también de un abuso que podría él poder decirle. ¿Y de qué estamos hablando? O mejor dicho, ¿de qué hablaba David cuando decía estas palabras? Él posiblemente estaba en la cueva de Adulam. Y para entender bien esto, porque muchos dirán, ¿y la cueva de Adulam cómo es? De repente no has leído o no has entrado por ahí. Y si has entrado, ahora te lo refresco. Vamos a ir a Primera de Samuel un momentito también. Así nos paseamos también por las escrituras. Son justamente el agua viva que estamos hablando. En el capítulo 22 de Primera de Samuel, amados hermanos, dice lo siguiente. Voy a leer los versos 1 y 2, que dice de esta manera. Eso es para refrescar un poco esa cueva, ese lugar donde estaba David refugiándose para huir de Saúl que le perseguía. Y ahí formó un ejército, no solamente para defenderse del rey, sino también que ese ejército tuvo que liar contra las naciones de alrededor, como los filisteos, que también estaban siempre asediando al pueblo de Israel. Dice así el verso 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se fueron también a esa día que estaba siendo perseguido. Y en el verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Ve? Había aflicción y David también se unió a ese lugar, porque ahí habían los afligidos, los que estaban perseguidos, los que no eran buenas fichas, como diríamos. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo
como 400 hombres. Es decir, se hizo líder en ese lugar de una serie de, vamos a decir, mercenarios, de gente que estaba al margen de la ley. Entonces ahí es donde podríamos pensar, como les decía, que David estaba hablando, hablándole a Dios en este Salmo 63, cuando le decía justamente, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él podría estar diciendo estas palabras ahí en esa cueva o en cualquier momento de esos, de ese escape que podría estar teniendo de un lugar a otro cuando era perseguido. En su desesperación de madrugada le buscaba, porque tenía necesidad de él. Amados hermanos, así es nuestra necesidad de la oración y de la palabra, como ese siervo que brama y como ese David que quiere ver su presencia. Nosotros queremos ver la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento. Quisiéramos que Él esté de nuestro lado, sentirle a Él y ver también su poder y su gloria. Pero para eso tenemos que tener ojos espirituales, no con ojos naturales. Tenemos que buscarle a Él en ese espíritu y en esa verdad que es grande, poder estar en esas condiciones. Por eso nos animamos cada día más nosotros a orar no solamente en el ámbito natural. La mayor parte de las enseñanzas, amados hermanos, que hay en el mundo cristiano es esa moral y esa actividad de vida que tenemos, que es bueno tenerlo porque es natural, porque vivimos en un mundo natural, es cierto, pero no solamente está dado para ti, para mí, el tener ese ordenamiento de una moral y de buenas costumbres, de buena educación y de buen actuar, porque la mente de Cristo lleva a él a tener esa buena acción de vida. Pero nosotros estamos buscando como el siervo que brama y como David, que le dice, Dios mío, de madrugada te buscaré. Él nos dice si puedo, si he dormido bien mis horas, si estoy en buenas condiciones ahorita, entonces te voy a buscar. Él se impone y dice, de madrugada te buscaré como una decisión, una definición a la cual nos anima a nosotros también a buscar su rostro de muy temprano. Porque cuando eso pasa, empieza a haber un avivamiento en la iglesia, empieza a haber un avivamiento en tu corazón, en tu mente, en tu persona, porque te acercas a un Dios vivo que ahí lo sientes mejor, como que llega esa agua en ese momento de sequía, donde estás clamándole, como ese animalito que le clama cuando no siente y cuando no tiene el agua y no siente la paz y la tranquilidad en su ser y sabe que así puede ser todavía más víctima del enemigo. Así nosotros también, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, la presencia de ese clamor que debemos de tener cada mañana para fortalecer nuestro día del día a día, porque cada mañana, cada día, dice, es un nuevo día para nosotros. Y es un nuevo día porque cada día trae su propio afán, dijo nuestro Señor Cristo, ¿verdad? Así, todo hombre tiene hambre y sed de su necesidad en la cual se encuentra. Porque en el mundo tendremos aflicción, lo dijo el Señor. ¿Quién no tiene aflicción, amados hermanos, en esta tierra, en ese día a día que voy a hablar? Tú tienes tu aflicción y yo tengo mi aflicción. Todos estamos en ello porque en este mundo hay pecado. El pecado es como una pandemia, como una plaga
que ha inundado a la tierra y cuyo cabecilla, cuyo germen principal de maldad es el diablo con todos sus demonios. Y si no enfrentamos esas situaciones en el ámbito espiritual, entonces nuestro ámbito natural, nuestra vida natural siempre estará minimizada en ese campo de defensa contra las acciones del mal, de la oscuridad, de las tinieblas de Satán. Por eso, amados hermanos, estamos aquí para fortalecernos en el Espíritu siempre, para saber que primeramente tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu, a nuestra mente y cambia nuestro corazón. Le va cambiando cada día, en todo tiempo, en cada momento, haciendo esa actividad de vida. No es una pérdida de tiempo venir a este tiempo que le dedicamos al Señor, porque nos hacemos santos. La palabra dice que el santo es aquel que se aparta del mundo para venir y buscarle como un sediento y un hambriento la presencia de ese Dios vivo que nos habla las Escrituras. Eso es la vida para nosotros, como el aire que respiramos en todo tiempo, en todo momento. Así es nuestras ansias de buscarle a Jesús, nuestro Señor, porque Él es el refrigerio de tu alma, porque en tu alma están tus emociones, están tus temores, o están también tus victorias. ¿Cuánto de Jesús podemos tener? ¿Cuánto de vida tranquila podemos también anhelar y compartir el día a día? Porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, no solamente en nuestro entendimiento, en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Porque bien lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón siempre hablará la boca. No pudiera hablar yo estas palabras si no hubiera llegado las palabras de estas escrituras bíblicas, donde está Jesús, de principio a fin, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está Él, y Él te está hablando. Él te está diciendo en esta mañana, búscame, yo saciaré de ti esa sed que tienes. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana, del agua que yo te diera de beber, le dijo él, porque ella le había dicho, tú me pides agua siendo judío. Y ella no quería darle el agua. Estaban encontrados, porque este mundo siempre está buscando el enfrentamiento del uno. No vemos lo que está pasando en nuestra nación en estos momentos. Hay dos, hay dos bandos en la nación. Uno por un lado la política de una candidata y del otro candidato. No quiero hablar de otra manera porque estoy en Cristo. No estoy hablando políticamente, estoy hablando cristianamente. Siempre estamos enfrentados unos con otros. Así le estaba diciendo Jesús. Sin embargo, cuando ella le dijo eso, ¿por qué me pides agua? Si tú no me deberías pedir, porque no estamos de buena guisa, de buen acuerdo, no somos hermanitos abrazaditos. Pero Jesús, ¿cómo le contestó? Le dijo justamente del agua que yo te diera de beber a ti, tú, tu mujer, nunca más volverías a tener sed. ¿Qué? Le dijo él. Santo Dios, mi alma te alaba. Entonces dame de beber esa agua, le dijo, para no venir a este pozo. Ella siempre manteniendo su estándar, su estándar de entendimiento y de vida natural. Pensaba que era el agua natural que tomaba, pero él estaba en otro esquema. Y ahí empezó un diálogo a la cual le inquietó a ella y se fue a buscar a todo un pueblo. Y ese pueblo se transformó, creyó en ese Jesús, no porque solamente ella fue y les dijo que parece un profeta que me dice mis verdades,
pero me ha dicho algo más también. Algo he sentido en mi corazón para venir a buscarles. Eso hubiera podido decir, vamos, vengan, vayan a verlo. Y cuando ellos vinieron también dijeron, ya no te creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos sentido y visto. Ese era el David que quería verle, como en el santuario, en ese lugar tan difícil que le estaba pasando, no solamente en la cueva de Adulam, a la cual habla Primera de Samuel, sino en todo su recorrido por donde él estaba, porque él andaba fugado, él estaba siendo víctima, él estaba escapándose de un lugar a otro, pero estaba con la presencia del Señor. Y él de madrugada le buscaba. Amados hermanos, nosotros tenemos un grupo de oración de la mañana. Sí, tal vez eran 3, 4 de la mañana, esa es la madrugada, pero para nosotros por este ritmo de vida en que andamos de repente tenemos que descansar esas horas. Pero ¿qué podría ser a las 5 de la mañana? También es ya casi rayando el alba, pero es madrugada todavía, porque hoy la vida nos ha empujado a tener una actividad tal vez de vida hasta horas de la noche y a veces empezando justamente la medianoche, empezando el nuevo día. Pero podríamos levantarnos a las 5 de la mañana y buscar el rostro de Jesús en oración, cuál sería una gran acción que tomaríamos para poder abrir nuestros ojos espirituales, porque hay que pagar un precio, hay que trabajarlo, hay que arar la palabra, hay que buscar la palabra para sembrarla en nuestro corazón y pueda rendir mañana más tarde el fruto necesario que nos falta cada vez más y más en un mundo tan atribulado como el que estamos viviendo, ¿verdad? Esa es la presencia de nuestro Señor, es la presencia del Dios vivo. ¿Qué más dice? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Amados hermanos, nuestra boca no puede abrirse, nuestros labios no pueden decir las cosas grandes y maravillosas que pueda tener la palabra de Dios a través de Jesús. No podemos hablar si es que no hemos puesto, no hemos cimentado bien sobre la roca. Y esa roca está en nuestro corazón y en nuestro corazón debe estar la roca viva que es nuestro Señor Jesucristo. Con ello podemos hacer proezas, lo dijo también el salmista por otro lado. La diestra de Jehová hace proezas, dijo el salmista. Vean en el Salmo 118. Busquen en qué momento está ese verso. Les doy como tarea. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová me hace valiente. Me hace valiente para poder esforzarme primeramente. Fuerza, dice valiente. Le dijo también Jesús a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida, cuando iba a tener que enfrentar una situación de guerra, porque no iban a ir allá a pedir permiso, iban a conquistar, porque eso era el mandato de Dios. Les dio como promesa esa tierra a ellos. Pero para entrar ahí tenían que conquistarla, porque ahí había un mundo pagano, un mundo satánico, un mundo de la oscuridad y las tinieblas, donde el príncipe de este mundo se había enquistado en principados y potestades, que nos habla la palabra en los lugares celestes. Pero de esos lugares celestes viene a la tierra la potestad de las tinieblas, de gobernadores, y todos son demonios, ejércitos demoníacos de la oscuridad. La tercera parte dice que los ángeles de los cielos, antes que haya el hombre en la tierra,
había sido echado a la tierra y al abismo. ¿Por quiénes? Por el reino de luz de Jesús, Padre Celestial, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había sido echado a la tierra, pero una tercera parte. ¿Y cuál es esa tercera parte? Si lo buscamos en las escrituras, vamos a encontrar que son millones de millones. Están en esta tierra, amados hermanos. Y contra ellos lucha la iglesia. Y contra ellos estamos, ahí sí estamos enfrentados. No entre humanos, no entre hombres. El único enemigo que el hombre tiene cuando llega al camino del Señor es Satán, que le usa al mundo y le usa también a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro orgullo. Usa el pecado para ello, nos inquieta. Es nuestra carne, como se dice. Usa el enemigo, la carne y al mundo. Nos inquieta en sus cosas para apartarnos del Señor. Eso es lo que hizo Satán en el Edén. Apartó el espíritu de Dios con el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque le metió una cuña de pecado. Es como un virus que le entró al hombre desde ahí. Y eso solamente se libra en la cruz, la sangre del Cordero inmolado de nuestros. Que lo esperamos ahora que venga como león a conquistar nuevamente esta tierra con el hombre regenerado, reformado, transformado, porque seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso hay que entenderlo en el ámbito de ese mundo espiritual. Quiero pasarme del tiempo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me falta? Sí, 5 minutos más quiero compartir estas palabras, amados hermanos. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios. Ese es a quien tenemos que buscarle, a quien tenemos que estar con Él siempre. Vamos a ir un momentito a Marcos en su capítulo 2. Vamos al Evangelio para entrar ahí también en gracia, en la gloria que Jesús tiene. Los versos 16 y 17 son algo grande, algo que puede cerrar estas cosas que estamos hablando del Señor. En su capítulo 2 de Marcos empieza con el llamamiento a Leví. Leví era un publicano. Leví era un hombre como nosotros que podríamos haber estado un tiempo al margen de la vida, la luz de nuestro Señor. La luz que llegó al mundo a través de Cristo Jesús, a una tierra que estaba en tinieblas, porque no había llegado todavía el tiempo. Entró Jesús en carne, sangre y hueso en esta tierra, como somos cada uno de nosotros. Y todos los que estuvieron en esa época lo pudieron ver caminar entonces en esa Palestina, en ese Medio Oriente donde se desarrolló entre la Galilea. A veces yo por hacer un poco de chiste le digo la Galalaya y Jerusalén, Judá, al sur. En esos lugares él anduvo y lo pudieron ver, pero hoy no está en ese lugar, pero como si estuviera, está con nosotros, con el Santo Espíritu del Dios viviente, que habló justamente David cuando le enfrentó a Goliat. Yo vengo en el nombre del Dios viviente que tú has desafiado, le dice. Así tenemos que desafiar nosotros en ese mundo espiritual a Satán, que venga como gigante o venga como enano, porque viene como diferentes tipos de malignos demoníacos contra nosotros. Pero si vamos a estar pensando solamente que Jesús es el regenerador natural de la moral del hombre, estaremos hablando de él en su dimensión solamente natural. Pero hoy el Santo Espíritu de Dios está con nosotros para abrir nuestro mundo espiritual también que tenemos. Y lo primero que abrimos son los ojos.
Eso me hace acordar cuando en política, hace décadas atrás, habían los opositores al partido aprista. Había un loretano en mi tierra que decía: ustedes los apristas son peor que el quichicho, les decía. ¿Qué es el quichicho? Para los que no son charapas. Quichicho es el perro cachorrito recién nacido. Entonces este le decía: ustedes son como el quichicho a los apristas. El quichicho siquiera abre sus ojos a los 8 días, pero ya han pasado más de 20 años y hasta ahora no han abierto los ojos, que es lo que necesita el Perú. Así también estamos nosotros en el ámbito espiritual, amados hermanos. Estamos como el quichicho, que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Y han pasado más de 8 días, no somos ni siquiera como el quichicho que abre sus ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales lo más rápidamente posible. Y para abrir ello necesitamos más y más de nuestro Señor Jesucristo. Y eso de madrugada te busca. Cuando de madrugada empezamos a estar en el Señor, empieza a tener nuestro corazón un movimiento, todo nuestro ser, como la circulación de la sangre, empieza a circular más y más. Entonces te renueva también tu cuerpo cuando haces el ejercicio físico. Así es en el ámbito espiritual también. Cuando empiezas a clamarle a un Dios vivo, ese espíritu tuyo empieza a moverse, necesitando más del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a mover todo tu ser y ahí se abren tus ojos y vienen justamente los momentos gratos de ese mundo espiritual que te empieza a hacer ver Dios. En el sueño o en la vigilia empiezas a ver las cosas espirituales. Eso es lo que tienes que anhelar, como David, que buscaba de madrugada a ese Dios para que le saque de esos sequedales, de esas cuevas que estaban ahí. Y ojo, cuidado que no podamos ir no solamente a la cueva de Adulán, podríamos estar en la cueva de Macpela también. ¿Saben qué es la cueva de Macpela? Esas cuevas eran lugares que había comprado, que había adquirido Abraham para enterrar a su Sara. Y ahí fueron todas las generaciones después. Entonces era un lugar para muertos. Ese es peor. Tenemos que salir de esas cuevas y llegar a los campos verdes de nuestro Cristo, de nuestro Señor, donde hay vida. Nosotros hemos empezado a tener aquí en este grupo el grupo de oración cristiana, pero este grupo de oración cristiana es un grupo que trae a un nosocomio llamado hospital porque están todos los enfermos y caídos, pero ya se ha formado un movimiento de oración guerrera, que es un cuartel para formar un ejército, para poder justamente tener estas situaciones vivas en el espíritu. Ahí se ora de otra manera. En el primer grupo tenemos que llamarnos unos a otros. En el segundo grupo, tú estás ahí en la trinchera. Nadie te tiene que llamar. Tú tienes que estar. Ya no somos niños, somos hombres bien apertrechados para ir contra Satán, que es nuestro principal enemigo de toda la tierra, el hombre. Mi alma te alaba, Señor, mi corazón te anhela. Señor, gracias. Solamente quiero leer esta porción en que Jesús transforma la vida de un leví que era un publicano. Y dice de esta manera, el 16 y 17. Y los escribas y fariseos, que son instrumentos diabólicos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos de Jesús, por supuesto, ¿qué es esto? Que él, tu maestro,
come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, porque le dirían en voz baja, pero Jesús estaba en todas, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nos ha venido a llamar a nosotros los pecadores, pero para no seguir enfermos ni pecadores, para seguir siendo ahora transformados como verdaderos guerreros del Dios vivo que está en cada uno de nosotros. Amados hermanos, con esto concluyo este mensaje, esta enseñanza. Que la gloria sea para nuestro Dios. Te voy a dar gracias por una pequeña oración. Amado Padre, amado Dios, Señor Jesús y Santo Espíritu de Dios que hoy está con nosotros en esta congregación. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras angustias, necesidades y fallas que podamos tener, como esos publicanos o como esos fariseos que decían ahí, ¿cómo es eso que esté comiendo con publicanos y pecadores? Ese Jesús vino por ti y por mí, pero no para seguir enfermos ni seguir debilitados, sino para ser instrumentos, buenos guerreros, buenos soldados tuyos, Señor. Ángeles celestiales acampan alrededor nuestro y nos dan la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Padre mío, por este tiempo en Jesús. Amén. Amén, amado Señor.